Vamos saludando. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Bueno, conectados. Des- Conectados, teletransportados al fin. Qué gusto verte. ¿Cómo has Igualmente, estado? bien. ¿Qué cuentas? Vamos ahí. ¿Me escuchas bien? Porque te oigo un poquito cortado. Sí, yo te escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Listo, ahí vamos. Bueno, pues dejamos que vayan cayendo al encuentro, a la fiesta, los amigos y las amigas que nos siguen siempre. Caro Vázquez está sumando. Ahí veo Lautaro que nos sigue siempre todos los martes a las 7. Rodri también se va sumando. Bueno, todo el equipo del Rosa y residentes culturales se van cayendo. Ya es Hola, el quinto Caro. encuentro, sexto encuentro. Este es el quinto encuentro Ujú. contigo. A ver, empezamos con Florencia y Elian, Georgina Glusman y Pablo Mantini. Después Santiago Villanueva y yo. El martes pasado Lucas Rubinich y Pablo Tobillas, así que estamos contigo. Ya este es el quinto. Pasan rapidísimo. El quinto encuentro de teletransportación, una propuesta, una activación del Museo Rosa Galisteo. Les voy contando un poquito. Hoy nos acompaña Juan Cruz Pedroni, quien está llevando a cabo eh, fue seleccionado hace un año del certamen Padeletti. Es un estímulo a la investigación en historia del arte, usando como un apoyo que propone desde el museo enunciar el espacio como un espacio de pensamiento crítico y de investigación. Es una iniciativa que iniciamos en 2018 y bueno, ya les iré contando más y más. La idea es justamente rememorar ese primer momento en el que Juan Cruz se vinculó con el museo, desde el deseo de formar parte hasta el momento que fue seleccionado y bueno, lo que ha significado para él este encuentro con el museo y teletransportación. Hoy tiene un título muy lindo, un título que decidió Juan Cruz y que tiene una frase, uno de los nombres más hermosos que he visto. Bueno, el título es Cultura escrita y artes visuales, libros, museos de papel y escritura de las imágenes. ¿Y qué hora es? Son las 7:02. Podemos dejar un poquito más que pase el tiempo. Me encantó Museos de Papel. Me encantó. Hay que hacer algo con eso. Sí, Muy, muchas, muy, muy potente. Muy potente. sí. ¿Cómo fue? Por- ¿Cómo fue que este título asomó? Porque pienso que existen, por un lado, los museos, esos que se dieron en llamar en un momento museos imaginarios, ¿no? Los libros que de alguna manera reconstruyen un museo que de otra forma sería imposible organizar, ¿no? Que existen únicamente a través de las posibilidades de conexión que permite el objeto libro, es decir, museos de imágenes impresas. Y por otro lado hay toda una larga serie de museos de papel, que son los museos escritos en novelas, en la literatura, que solo existen dentro de la ficción literaria, ¿no? Ajá, claro. En el objeto de estudio inicial de la investigación en el marco del Padeletti, que es los retratos de Mujica Lainez. Bueno, Mujica Lainez escribió una novela que se llamaba Un novelista en el Museo del Prado, donde justamente es un museo que existe físicamente, pero toda la ficción que desarrolla
es un museo paralelo que se desarrolla en el papel, ¿no? Y que cobra vida a través de... claro, Entonces creo que apunta más allá del mundo de los objetos escritos y de cómo circula lo escrito en la cultura, que era un poco lo que queríamos pensar en conexión con las artes visuales. Creo que abre también a pensar en un marco más amplio los otros museos, que no tienen que ver únicamente con el continente físico y con la radicación del museo, sino con los museos que existen en la imaginación, los museos claro, privados y los museos que se construyen en diferentes lugares de construcción de imaginario. Eh, y que es todo un desafío, ¿no? También cómo los museos procesan esas entidades imaginarias que también tienen su grado de realidad. Entonces, bueno, pensar que son materiales que están circulando también y que intervienen en la construcción de sentidos por supuesto. sobre lo que es un museo y sobre lo que son las obras, los procesos, la construcción de comunidad alrededor de un museo. Entonces, pensar un poco esa vida imaginaria y los libros, justamente los libros y los objetos escritos en un marco más amplio, tienen como un rol central en esa construcción. Que es un Potente, poco... súper potente. ¿Y tú has investigado estos museos imaginarios y no que son nombrados en el campo editorial, en la literatura? ¿Has hecho una búsqueda de esos museos de papel? Estoy en ese rastreo, sí. Me Es una encanta. serie interminable. Sí. Pero, pero sí, estar estas dos clases de objetos. Con los que más trabajé son Mm, con los libros que de alguna manera toman la metáfora del museo como criterio para mm. organizarse, ¿no? O sea, que le proponen al lector espectador una experiencia análoga a la del visitante de un museo. Eh, los modélicos son los de André Malraux en los años Exacto. 40, 50, ¿no? Que vos también has Hermosos, visto hermosos. ese universo Sí, tan decisivo y tan ligado también a las transformaciones en las condiciones de posibilidad técnica de impresión y reproducción y puesta en página, ¿no? O sea, son procesos que van siguiendo muy de cerca también, si bien tienen que ver con todo este universo simbólico, van siguiendo de cerca también procesos tecnológicos que van permitiendo la construcción de esos mundos de papel. Eh, me encanta. Yo he pensado siempre que eh, pienso que la edición es un acto curatorial, ¿no? Que hay un vínculo estrechísimo y que creo que hay momentos en que no hay una distinción entre el que edita y el que cura, ¿no? Que hay una suerte de acción compartida absoluta donde el límite entre una práctica y otra pierde volumen y bueno, ahí nos van mencionando, van aportando también. Borges escribió mucho sobre bibliotecas, pero muy poco sobre museos, sí, también. Bueno, son las 19:07 y estamos en teletransportación con Juan Cruz, que nos acompaña, Juan Cruz Pedroni, que nos acompaña hoy en esta edición, titulada En este viaje, en esta teletransportación, que se llama Cultura escrita y artes visuales, libros, museos de papel y escritura de las imágenes. Arrancábamos con esta hermosa frase bueno, este título de Museos de papel y Juan Cruz, de alguna manera ya permitiéndonos entrar en su mundo, en sus deseos y en sus búsquedas. Juan Cruz, es importante también mencionar por qué estamos hoy juntos, los dos aquí conversando y compartiendo. Juan Cruz recibió en 2019 el certamen, quien fue seleccionado para el certamen Hugo Padelletti. Es un certamen, es un premio estímulo que justamente como lo dice su título,
estimula la investigación crítica dentro del campo de las artes. Es un espacio desde el cual el Museo Rosa Galisteo enuncia el espacio de museo como un espacio de investigación y de pensamiento crítico, un espacio desde el cual nos interesa también poner en práctica la escritura crítica. Y es un espacio que lleva el título de Hugo Padeletti, quien fue en los años 60 director del museo, en el año 62, y quien descubrimos a través de Marta Romero y de la curaduría de Raquel Minetti y Victoria Ferreira en 2017, cuando curan la exposición en el Rosa Invisibles y Salvajes. Y bueno, a raíz de esa curaduría y de la investigación de Marta Romero, encontramos que en el Salón de Becarios de 1962, Hugo Padeletti no solo entrega un apoyo a la práctica artística, sino a Elsa Flores, una joven universitaria que se encaminaba hacia la historia del arte, y él enunciando la carencia y la necesidad de escritores, sobre todo de críticos de arte, le otorga a Elsa Flores un apoyo con el cual Elsa viaja a Europa y bueno, continúa sus estudios allá y vuelve a Argentina muchos años después, convertida en una historiadora del arte. Así que bueno, fue un círculo así de nombres, de descubrimientos vinculados a la historia del museo y que nos lleva finalmente a promover este espacio de estímulo de pensamiento crítico, de escritura crítica, del cual, mira, ahí justamente Raquel Minetti se está sumando. Raquel, estábamos hablando de ti, estábamos hablando de la curaduría de Invisibles y Salvajes, de Marta, de Hugo Padeletti, de Elsa Romero, y aquí está esa genealogía, nos trae hoy a Juan Cruz Pedroni, y justamente la idea es compartir con Juan Cruz. Por un lado, para mí era muy importante porque me apasiona el tema y porque creo, como decía antes, que la edición y la curaduría están sumamente ligadas. Ese vínculo que tú tienes, justamente que ya, bueno, ya hiciste un paneo de que nada, que tiene que convertirse en algo. Ya veremos en qué lo convertimos, esos museos de papel contigo en el Rosa. Pero importante también para mí era, bueno, por supuesto que saber qué te significó para ti, o sea, qué te llamó la atención del certamen Hugo Padeletti, ¿no? ¿Qué significa para ti investigar desde un museo? Y también me interesa muchísimo conocer tus estrategias de investigación. Creo que es importante saber cómo escuchar las herramientas. Bueno, tienes historias muy entre divertidas y curiosas, y también hablábamos de este detective también y de la casualidad y del azar, ¿no? Y las derivas, ¿no? Y la deriva exactamente a la que te has entregado y por la cual has descubierto. Pero bueno, eso me gustaría saber qué significa para ti el certamen Hugo Padeletti, qué fue, qué te motivó a participar y finalmente qué significó el haber sido seleccionado. Bueno, son muchos puntos, pero pensando Muchos. esto, creo que lo que me interesa recuperar es esta reconstrucción que vos hacías de momentos de la historia institucional del Rosa en los que aparecen mezclados e involucrados personajes de la literatura con personajes de las artes visuales, como por ejemplo Hugo Padeletti, que fue poeta también, ¿no? Que era Claro, algo muy exacto. actual, ¿no? Que justamente cuando no existían profesionales de las artes visuales o de la palabra sobre las artes visuales, los que asumían ese rol y los que tenían una figura de autoridad para expresarse sobre eso, eran personas que provenían de la literatura y sobre todo poetas, ¿no? Como una suerte Ujú. de creencia transmitida a través del tiempo de que los poetas
y las poetas tenían una especie de conexión singular con la esencia de las obras de arte que les permitía acceder y poner en palabras esa realidad de las obras de arte. Creo que en ese paradigma... Y de hecho, el primer director del Rosa Galisteo, Caleguá, poeta también. O sea, perdón, pertenece a esa dinastía de poetas exactamente. críticos de arte, Exacto. en la que también se inscribe Padeletti, y bueno, todo, una larga dinastía de críticos de arte en Argentina participa de esa creencia, ¿no? En definitiva, es una creencia social sobre quienes tienen la autoridad para convertirse en intérpretes de ciertos objetos culturales. En ese marco de diálogos, el objeto que propuse para el Rosa también convoca ese diálogo entre literatura y artes visuales, porque toma la figura de Manuel Mujica Lainez, que fue un escritor de ficción literaria y un importante crítico de arte, ¿no? Que trabajó en diferentes medios de la prensa periódica, revistas, radicado en Buenos Aires, pero que viajaba periódicamente a Santa Fe para cubrir el Salón de Mayo del Museo Rosa Galisteo, y que tenía un vínculo con la escena cultural santafesina. Y en el marco de esas relaciones, dona estos 9 retratos de Mujica Lainez, que son el objeto de estudio de la investigación. En realidad donó 11 obras, de las cuales 9 son sus propios retratos, y el objetivo principal de la pesquisa es ver el significado, no solo de esos retratos como objetos de arte plástica, sino también el significado de la acción cultural que significa esa donación, ¿no? De alguna manera hay una cierta performance en esa práctica de donación, en donde se ponen en juego la misma escritura literaria de Mujica Lainez, se pone en juego su propia figura, y hace una escritura de las imágenes, ahí trayendo a colación otra de las palabras que convocamos, en esa donación, ¿no? Como si de alguna manera él siguiera escribiendo su obra con ese acto de A donar. La través. escribe en el espacio social, la escribe en el espacio del museo, pero son acciones que de alguna manera tienen un costado performático que tiene que ver con la representación de todo eso que se hizo en los medios de comunicación en ese momento, ¿no? La recepción y los distintos significados que se van sumando a el donar. Entonces, ahí de vuelta, remontándonos a una larga historia de continuidades en el museo, pensar que es un museo que surge de una donación, ¿no? Claro, también, por Donde, supuesto. en donde en donde las figuras de los donantes, sobre todo de Luis León de los Santos, el principal donante, son significativas. Entonces es muy importante pensar qué significados se construyen alrededor de la donación como práctica cultural, ¿no? Y bueno, en ese marco de diálogos aparece toda una serie de objetos que yo no imaginaba que fueron apareciendo en el trabajo con el archivo y con la biblioteca que lleva el nombre de su primer director, la biblioteca Horacio Caleguá, en donde una serie de materiales me permitió confirmar estas intuiciones iniciales y también disparar en otras direcciones que justamente me llevaban a poner el foco en esto, en cómo había una escena cultural alrededor del museo, en la Santa Fe de los años 40 y 50, en donde lo literario aparece con un peso muy fuerte ligado a las artes visuales, a la interpretación y la y los vínculos que los que en esa época se llamaban hombres de letras establecen con sus pares de la capital. Literatura, Museo Rosa Galisteo, este vínculo, esta escena contabas y compartías, Sí. que te interesó investigar y con la cual accediste al certamen Padeletti, y información con la que, bueno, una línea de investigación que intuías y que gracias, van avisando que estamos conectados nuevamente.
y Gracias. que intuías y que te fuiste encontrando también en el espacio. Es importante también anunciar que el archivo y biblioteca del museo es un espacio que, el archivo también es un espacio que era un archivo administrativo, ¿no? Es toda esta documentación que se fue conservando a través de los años y que ahora estamos de alguna manera visibilizando como el archivo histórico, ¿no? O ¿Mm? sea, justamente como un espacio de investigación, que eso después más adelante también va a ser importante conversar porque cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Cómo ese archivo administrativo hoy en día se reduce a WhatsApps, correos de mails, Instagram, Sí, mensajitos y demás, ¿no? la También materialidad del escrito, ¿no? justamente, ¿no? Esa materialidad eh, que, bueno, que ya implica otro acercamiento. Pero una consulta, ¿qué es lo que te enteras del certamen y qué es lo que te impulsa? O sea, ¿qué diferencia encuentras en ir a un museo a investigar? Mm. También sin una finalidad más que la de investigar, porque no hay un pedido de curaduría o que tenga que haber, digamos, como, sino que el solo hecho sea la acción de investigar per se. O sea, ¿qué significa ir a un museo a investigar para ti? Bueno, creo que tiene mucho que ver con la singularidad, ¿no? De ese museo como territorio, como depósito de distintas capas de historias que se van acumulando y que van perfilando objetos que son únicos y que están, digamos, estrechamente ligados a la historicidad de ese museo, ¿no? Que por ahí es lo diferente de trabajar con objetos que no están enraizados, que no están radicados y que entonces uno pierde un poco tal vez la dimensión de la singularidad de ese objeto. Entonces, por ejemplo, el caso, para ir al caso de la colección de retratos de Mujica Lainez, son 9 retratos que uno posteriormente los configura como colección, pero en realidad es un gesto que fue iniciado y que fue interrumpido Ajá, posiblemente cuando Calewa abandona la dirección del museo. También son huellas son huellas de procesos que no son cerrados, que no son completos y que no se nos aparecen como una totalidad llena, sino que son más bien una serie de marcas dispersas, que lo interesante justamente es ver las singularidades de esas huellas históricas que está el museo. Entonces, justamente al ir a buscar estos retratos de la colección Mujica Náinez, uno con lo que se encuentra es con la historia de un proyecto interrumpido, con ajá. la de Con los que no están, o sea, con todo esa lo que no parte. está ahí, que es Con- la contingencia de las colecciones, la contingencia en la historia formativa de colecciones y de archivos, ¿no? O sea, lo mismo que el epistolario de Calewa que está en la biblioteca del museo, que bueno, uno no sabe si hay más cartas en otro lugar, qué nos llegó, qué se conservó, o sea, no es una totalidad cerrada de la cual tengamos un absoluto registro, sino todo lo contrario. Es un ¿Y mundo horadado. qué, qué, qué herramientas o qué estrategias empleas para, si es que te interesa, completar, digamos, ese acto? No necesariamente tu investigación en el ROSA, en general, digamos, en tus investigaciones, cuando te encuentras con lo que no está, con lo que no se encuentra, justo, cuando te encuentras con lo que no se encuentra, Sí. ¿no? Con el negativo, con el faltante, ¿qué estrategias se activan en ti como investigador? Es una pregunta muy sensible y muy difícil, creo, ¿no? Porque creo que por un lado hay que dar cuenta de la historicidad de eso que no está, que a pesar de que no esté presente, uno tiene que reponer cómo se produjo esa ausencia. Ujú.
de alguna manera llegar a una explicación de eso que no está en la transmisión de los objetos, en la transmisión de los documentos, y que eso, digamos, nos quite un poco de la ilusión de estar frente a algo que es la verdad puesta de manifiesto en un documento, sino que estamos frente a restos, a cenizas de algo que ocurrió en algún momento, y nosotros un poco tratamos de encontrar cómo se produjo el incendio, esa catástrofe a la que nos enfrentamos, que es el pasado, ¿no? Y la historia de la transmisión de colecciones, de archivos, que bueno, y sobre todo en Latinoamérica nos llegan de esta forma siempre, parcial, fragmentaria, con diferentes momentos en la historia política de la conservación y transmisión de esos archivos y de esa biblioteca. Entonces nos enfrentamos también a las marcas de todos esos procesos, ¿no? Y es inevitable que cuando nos enfrentamos a esos objetos nos preguntemos y nos obliguemos a preguntarnos por lo que no está. Creo que es un desafío. Y que uno tiende a naturalizarlo también. El efecto de presencia, el efecto de presencia de yo estoy frente a la huella de autógrafa de esta persona, entonces estoy en una situación de contacto muy estrecho con ese que no está. Es tan fuerte esa ilusión que uno, digamos, tiende a olvidar todo lo que no está y todas las mediaciones también que hay en la construcción del documento. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Como, inevitable. Por ejemplo, el epistolario de Kalewa llega a la biblioteca del museo a través de Luis León de los Santos, que es el que había recibido las cartas. Las cartas. No podemos, digamos, desestimar que haya habido una purga antes de hacer esa donación, por ejemplo. Es totalmente plausible y verosímil que haya sido así. Sí, y después, bueno, pensar, por supuesto, en esa decisión y después en el tiempo también de la institución, ¿no? O sea, las cosas que para una institución, como digo, era un archivo administrativo, que después se convierte en un archivo histórico, entonces también a través de los años y de las gestiones, simplemente como a veces actos administrativos, ¿no? O sea, me pasa a mí que dices, bueno, este papel no sirve, ¿no? O sea, y de repente, para ti que te encuentras una notita metida en un librito que yo hace 50 años alguien lo hubiera tirado, para ti es una pista que te permite justamente pensar, ¿no? Sí. Otro camino, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante, bueno, también, o sea, que hay decisiones conscientes de cancelar y después simplemente también el tiempo que hace su tarea o de resguardar o de desaparecer también, ¿no? Y eso, bueno, creo que es interesante también porque a veces hay, o sea, cómo debemos pensarnos también hoy, ¿no? En función de eso que se conserva o no, en función también de toda la virtualidad. Y bueno, ahora llevamos, por ejemplo, meses trabajando online, ¿no? Entonces, también hay una serie de materiales y de acciones que están perdidas en la virtualidad. Desde una institución que nace bajo un paradigma de la permanencia, ¿no? Exactamente, claro, por supuesto. Eso es muy hermoso de pensarlo y bueno, pensar cómo digamos, se infecta o se injerta de contingencia y de existencias efímeras una institución que nace para perpetuarse siempre igual a sí misma. Claro, sobre todo pensando en el Rosa Galisteo con su arquitectura de museo-templo. Absolutamente. Y ahí, bueno, también trayendo a colación el tema de las escrituras, con este acceso que inaugurado en los años 40, que es el que usamos en la imagen de difusión de esta charla,
en dónde está esa inscripción en el dintel de el arte es la eternidad de los pueblos, y hay una lápida conmemoratoria con la lista de Ajá, los donantes, ¿no? Donde de alguna sí, manera está esta idea de grabar sobre piedra una memoria de la institución sí. eh, y No hacer un olvidarlo relato nunca. que nunca esté, que esté clausurado y que nunca más vuelva a abrirse para ser reescrito. Entonces, pensar eso también, cómo sostener y cómo también asumir la institución eso que es parte de su historia y que es parte de su identidad. Como que de alguna Sí, manera hay que incorporar esa herencia molesta. sí. Entonces, ¿no? Y sí, molesta, pero también que permite repensar un montón de cosas. O sea, esto que dices tú de la perpetuidad, ¿no? O sea, que em, justo la primera sesión de teletransportación la iniciamos con Florencia Magaril y Elian Chali. Elian había hecho un gran mural en la sala San Martín, en la sala más grande del museo, con una frase en rojo que decía, con la pregunta de qué es un museo, ¿no? Y la fachada del museo proyectada en el muro en carbonilla, o sea, una materialidad que se iba borrando, que los niños pasaban y tocaban y se borraba, ¿no? Como jugando también con esta fachada dentro, fuera, pero también con esta posibilidad de desmaterializar el espacio, ¿no? Y en función de eso preguntarse qué somos, ¿no? Y que creo que, bueno, que en estos tiempos, eh, justamente donde los espacios no están siendo habitados, ni por las y los trabajadores, ni por el público, adquieren otra dimensión y obviamente que esta perpetuidad es la posibilidad, se posibilita justamente ese análisis de la perpetuidad, ¿no? Del Y me sentido. O imagino sea, el efecto espectral que debe tener, ¿no? es Recorrer alucinante, un museo es así o un museo de alucinante. fantasmas. Sí, 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 es alucinante y lo digo porque estoy yendo haciendo recorridos todas las semanas para, obviamente, revisar el mantenimiento, la situación del edificio. Y hay una suerte, sí, pero también es como una sensación de todo para mí, ¿no? O sea, hay una cosa también de todas las obras expuestas, ¿no? Y Mm. recorrerlas, bueno, eso, y pensaba también, un museo que está por cumplir 100 años, ¿no? O sea, justamente se confronta casi a sus 100 años a esta pandemia, a la cuarentena, a este cerrar las puertas. Y bueno, me parece que eso también es como interesante cerrarlas y cómo las vamos a volver a abrir, ¿no? O sea, cómo va a ser esa reapertura del espacio, nivel simbólico también, ¿no? O sea, qué preguntas nos Sí. vamos a hacer. Y creo que tiene que ver mucho con lo que señalabas de trabajar lo autorreferencial. O sea, me parece que la vuelta a los espacios también van a implicar preguntarnos si la referencia del ser del museo está implícita en el mismo espacio, ¿no? Si la respuesta está ahí adentro únicamente, ¿no? Pero bueno, no sé, que eso, bueno, y hay Sí, muchas y pienso pistas. que justamente los museos tienen un lugar muy importante que por asumir en la construcción de nuevos significados sobre proximidad y distancia, que es lo que nos está cambiando todas las coordenadas en este tiempo. O sea, la construcción de los museos tiene que ver con mantener distancias, con alejarnos, Sí. ¿no? No Esa es la tocar, construcción clásica el no de tocar. un museo, no tocar. Entonces digo, ahí hay un lugar de potencia para asumir. para, para cuestionarse y preguntarse, ¿no? Y quería saber también un poco de hay bueno, no dos proyectos, hay un proyecto que hiciste hace poco, justamente en relación a los libros, vinculando historia del arte y libros,
Y después hay una anécdota que quiero que la cuentes, por favor. Y también un proyecto, una plataforma, que me gustaría que la compartieras en este espacio, también como convocando, invitando a otros a ser parte de ella. Bueno, la exposición supongo que es la que hicimos en la biblioteca de la Sí, Universidad de la Nacional de La universidad, Plata con Federico exactamente. Rubenso y Berenice Gustavino a finales del año pasado, que se llamó Pequeña Historia del Arte Ilustrada, edición corregida y muy aumentada, y trabajamos justamente con esta puesta en libro de las imágenes y del saber sobre esas imágenes, pensándolas un poco como consustanciales a la disciplina, como que de alguna manera no es meramente un vehículo en el que se difunden o se transmiten, sino que la manera en que la historia del arte ha pensado sus objetos tiene mucho que ver con el dispositivo libro y con las posibilidades de distribución y ordenamiento de ese objeto que propone el libro, ¿no? Un libro, por ejemplo, es secuencial, entonces una página va detrás de la otra, un Ujú, capítulo es seguido por otro. Eso tiene mucho que ver con la construcción de periodos de manera secuencial en la historia del arte, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mucho del imaginario ujú, de cómo pensamos nuestro pasado que tiene que ver con, con lo que es inherente al libro como tecnología. Entonces, ese era uno de los ejes. Por otra parte, esto que hablamos al diferentes relaciones entre texto e imagen, cómo, bueno, cómo de alguna manera todas esas tecnologías que ponen en libro a la obra de arte no son únicamente algo auxiliar que lo reproduce, sino que suman nuevos sentidos que no existían hasta ese momento, ¿no? Entonces, construir un catálogo de una colección o construir una monografía de un artista o un manual en el que se ponen en juego ciertas imágenes ligadas a problemas de percepción visual, por ejemplo, que son algunos de los objetos que trabajamos. En todos esos casos no se limita uno a reproducir, las palabras ahí son engañosas, sino que está construyendo nuevos sentidos sobre esas imágenes. Así que un poco pusimos en juego eso. Creo que la pregunta que quedaba flotando también es esto, cómo se resignifica todo ese universo en la era digital, donde, bueno, se habla mucho de desmaterialización, pero sabemos que no es una desmaterialización, sino que es una nueva materialidad, la de la imagen digital, que tiene una me gusta. pesada materialidad, esto que estamos haciendo en este momento. Hay una, Exacto. claro, no es una realidad evanescente, pero sí creo que ese imaginario de evanescencia que nos trae todo el mundo digital es lo que nos permite conectarnos sentimentalmente con ese pasado también, con ese pasado Ujú, del papel y lo que nos permite observarlo, ¿no? Hay momentos para comprender ciertas cosas y posiblemente esta entrada en la imagen digital es el umbral a partir del cual empezamos a hacernos preguntas sobre el papel, bueno, sobre todos estos temas que estuvimos hablando. No sé qué otras experiencias estabas... yo estaba pensando en esa librería a la que llegaste y con la que te encontraste, justo, ¿no? Retomando un poquito lo que decías, bueno, retomando un poco el tema de las estrategias, ¿no? Y cómo como investigador de la historia del arte también, de repente ¿cómo lo dijiste? Estas historias del azar ¿Mm? te permiten como justamente ahora, por ejemplo, tengo entendido pensar en nuevos temas de investigación Sí. por una, bueno, no por un azar, pero algo que se suma
azarosamente, ¿no? También y Sí, potencia tu que lo hemos trayecto. conversado en el encuentro sobre bibliotecas y archivos que hicimos el año pasado, ¿no? Este tema Exactamente, de la imprevisibilidad inherente a los archivos, ¿no? Que uno exactamente. entra por un lugar pero no sabe por qué puerta va ¿Por a dónde salir. va? Y que esa es justamente la potencia del archivo, de que uno no lo puede dominar, no es un objeto del que uno conozca las reglas antes de entrar, sino que va aprendiendo el funcionamiento y la naturaleza de ese objeto a medida que lo habita y que se demora en él, ¿no? Eh, bueno, y por esos caminos del azar, en una librería de Capital, una de las tantas librerías anticuarias, sí di en un momento con el, no era el archivo, porque digamos un archivo implica una institucionalización, sino con papeles de un crítico de arte platense que había llegado ahí después de muchos avatares y que era alguien que me interesaba de manera muy marginal, no estaba en el centro de mis intereses, pero de alguna manera cuando me encontré con eso me vi la responsabilidad de adquirirlo porque tampoco estaba a un precio muy alto y en sucesivos viajes tuve que lo fui llevando hacia La Plata, ¿no? A ese fondo. Y es un poco la historia de los archivos de escritores y de artistas en Latinoamérica, ¿no? Como no surgen tanto o no solo de iniciativas oficiales, sino de esto, de experiencias que están más cercanas a la ruina y a la basura y al rescate en ese submundo que a iniciativas programáticas con grandes instituciones que dan cuerpo. En todo caso, hay institucionalización de procesos que vienen desde estos lugares, que bueno, ahí es un desafío y una pregunta para las instituciones que guardan la memoria escrita en nuestro país. Y la plataforma, esa plataforma la que queríamos también, de la que queríamos ser parte o la que invitaste al Rosa a formar parte, ese es un proyecto que también están llevando a cabo desde la universidad y cuál sería la función de esta plataforma. Sí, Orbe Escrito es una plataforma que integran muchas universidades. Yo llegué a través de Graciela Goldschluck, que es mi maestra en estos temas del archivo. Participan instituciones de Europa y de América Latina y la idea es cartografiar, es una cartografía de archivos de escritores de Latinoamérica, cuyo propósito es dar visibilidad y reunir en un mismo sitio fondos de archivos que pueden estar alojados en instituciones, pueden estar alojados en casas de familias, pueden estar en manos de los propios creadores de esos fondos de archivo. Entonces, es algo que tiene que ver con la manera en la que habitualmente existen y circulan ese tipo de documentos que a diferencia de los fondos administrativos, institucionales, como el que vos mencionabas, el del museo, son fondos que tienen una historia muchísimo más azarosa, muchísima más sujeta a historias de vida. Justamente la institución lo que hace es contrarrestar esa variable de aleatoriedad que tienen las personas, ¿no? Entonces, los fondos personales, hasta el momento en el que no son visibilizados, sobre todo los que no existen dentro de instituciones, están sujetos al riesgo de extinguirse mañana. Claro. Entonces, este tipo de iniciativas tiene la intención de visibilizar y de contribuir a que tengan esa forma de existencia social a través de la plataforma. Están pidiendo, exacto, estaban pidiendo el nombre de la plataforma, que bueno, que ya está habilitada, y me imagino que también es sí, es una herramienta que visibiliza y en ese sentido hace que prestemos atención también a ese modo, ¿no? de pensar. Blanc preguntan, sí, ya repetimos lo de Esto la a cuento plataforma. interrumpo, Analia, a cuento del epistolario de Caleb One, ¿no? Que sería
la intención que el día de mañana esté ahí, claro, ahí. ese es el compromiso que vamos a asumir desde, justamente desde el Rosa, que fue justamente uno de los hallazgos con los que te encontraste y, y que resultó como una herramienta muy potente para tu investigación, ¿no? Y bueno, curiosamente una investigación que ahora con la cuarentena se ve interrumpida, ¿no? O sea, también eso hemos tenido que alargar ese tiempo de investigación para que puedas volver al museo, continuar con el proyecto, ¿no? Y bueno, en función de eso, cerrar. Bueno, lo interesante que está sucediendo también con las investigaciones, tanto la de Georgina como la tuya, es que en realidad son personas que llegan y activan el espacio específicamente el archivo y la biblioteca del museo, y que en función de esa activación también no necesariamente se pueden pensar en futuras exposiciones o curadurías, pero activan y fortalecen de alguna manera el sentido del espacio, ¿no? También, o sea, se recuperan estas personas que lo habitaron y estos caminos que recorrieron, y que entonces, bueno, esa memoria también posibilita al hoy, al museo de hoy, pensar temas contemporáneos o justamente desde este lugar del pensamiento crítico, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Y bueno, pregunta Caro justamente, ¿no? ¿Cómo te hallas frente a la investigación? ¿Cómo este camino de investigación, hacia dónde está llevándote y qué es lo que te interesa? Bueno, qué herramientas, ¿no? ¿Qué ha significado para ti la biblioteca, el archivo? Bueno, el encuentro también con los trabajadores, con nosotras, ¿no? Nosotros en el espacio, ¿no? Ese vínculo. Recuerdo también ese encuentro que hicimos tan interesante, bueno, esa actividad de Jueves Rosa donde nos acompañaste con el público a recorrer el espacio de Museo Tomado señalando los retratos. No recuerdo cuántos retratos hay en Museo Tomado de Mujica Lainez, Bastante. ¿cuatro Son habíamos puesto? 5 porque hay algunos que están en papel, que están en la Claro, planeta. es verdad que están en la Eh, planera. pero son bastantes, sí, es una buena parte. Es un buen Y, recorrido. y sí, hay varias entradas que pude continuar. Por un lado está la cuestión de pensar las tramas vinculares que están atrás de cada retrato, ¿no? Pensar el retrato como práctica social, en la que hay un contrato detrás de la producción de esa imagen, Claro. que puede ser más o menos formal, y donde se pone en juego un vínculo afectivo entre retratado y retratista. Entonces ahí hay distintas distancias en los distintos casos. Hay algo que Mujica Lainez subraya mucho en sus escritos, que él nunca compró un retrato, ¿no? Que Ah, ¿en serio? los regalaban. Ajá. Eh, ¿Cuántos y digo, retratos hay de él? Perdón, nosotros tenemos 9, ¿y cuántos retratos hay de él? Esa colección que nunca terminó de completarse en el Rosa. es un universo mucho más amplio, del cual una parte está posiblemente no, está en la casa de Mujica Lainez en el Ujú. Paraíso, que es la casa museo. Eh, pero bueno, también hay retratos que tienen un largo proceso de maduración, y también hay bocetos surgidos de manera más Ujú. espontánea, pero me interesa esto de que no son comprados, hay un gesto de cierta aristocracia en eso, ¿no? De Ajá. que se donan, y a su vez él tiene la grandeza del donante, ¿no? Que lo Claro, lega, que se corre de la lógica del intercambio y que cae en la donación, que es un gesto de magnificencia, ¿no? O sea, es un gesto del aristócrata el de claro. donar. El que dona. Y a su vez ellos también fueron donados, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar
¿qué otros intercambios había a la par de eso? Es un crítico de arte que autorizaba con su palabra la obra de esos artistas, que escribía con frecuencia. Entonces, bueno, hay todo un mundo de relaciones Dialéctico. por rastrear, sí. Él escribe durante qué época, durante cuántos años, qué periodos, eh, digamos, transita él como crítico. O sea, eso también es Sí, importante porque debe haber sido también como un referente los, muy importante. los Ay, años Montini 40 dice, perdón, hay Almar un retrato también dona un retrato familiar, de su familia. sí, sí que lo vimos. Eh, bueno, es eso, ¿no? También la cuestión de, él tenía una cuestión muy insistente con la genealogía, con Ajá, inscribirse en una dinastía histórica y mítica que lo vinculaba con la épica de la historia argentina y un poco ujú. los actos de donación a los distintos museos, al Museo Marc, al Rosa Galisteo, tienen que ver con, digamos, producir una permanencia, un destino de permanencia para esas imágenes que atestiguan el honor de la familia, ¿no? También hay algo de eso. Eh, Así que son Y, muchas y esto de decir que los retratos no fueron pagados también es como una idea de me miran, ¿no? Hay una referencia, no hay un pedido mío, sino que soy ponen la mirada en mí, ¿no? O sea, esta cosa sí, de, tal cual. digo, bueno, no sé, también es. Bueno, es Perdón, que sí, no, perdón, sigue, Juan. no, tiene que ver con la construcción de su imagen, como Ujú, digo, y si uno, el otro camino que es ir por la obra de ficción literaria de él y ver cómo aparecen las artes visuales en la literatura de Mujica ujú, Lainez, uno encuentra que los retratos, un poco la línea del retrato de Dorian Gray, en toda una línea que se puede vincular de diálogos entre pintura y literatura, donde hay ciertas figuras retóricas que se repiten también. Un poco rastreando la literatura también se puede ver qué esperaba Mujica Lainez de esa donación, ¿no? ¿Qué historia estaba contando al donar esos cuadros y al hacer este gesto tan ambivalente que es donar imágenes que lo involucran a él de una manera tan directa, es decir, no donó paisajes, claro. ni donó, eh, bueno, de sus colecciones de arte suntuarias, que eran muy importantes, sino que donó retratos que de alguna manera le aseguran a él una memoria dentro de la esfera pública, que es. Claro, pero aparte hablabas de la permanencia del museo, ¿no? El museo construido como un espacio de permanencia al infinito. Entonces, donando tus retratos a ese espacio que existirá por siempre, también es como la posibilidad de garantizar que tu inmortalidad, ¿no? O sea, ¿no? Como tu inmortalidad institucionalizada de alguna manera, ¿no? Y Sí, sobre todo vinculada a lo social, ¿no? O sea, no quedaron los retratos en una casa de familia, sino quedaron en un museo, ¿no? Que se asumía también como un museo majestuoso, como una referencia también, ¿no? Esto que decías de la arquitectura, del espacio y demás. Y bueno, que arrancabas así, que es interesante pensarlo, ¿no? En ese performance que él hace, que queda truncado, pero bueno, finalmente porque está garantizó, envuelto de esta ambigüedad, ¿no? Por un lado claro. es una contribución al acervo público, pero por otro lado es Es el gesto de un dandy y es el gesto de un artista pop, como dicen algunas de las lecturas, ¿no? Nuestro primer artista pop. Eh, claro, Ok. porque en realidad, bueno, se decía, ¿no? Que es un artista de la conversación, que Ajá. buscaba Mira. en esos intervalos y en esas sutilezas. Entonces, bueno, un poco esta investigación creo que también es un aporte en esa dirección. Ok, ok. Y bueno, ¿y cómo te has sentido finalmente en el museo con el equipo, ya con los que somos? Vamos a ir cerrando, ya nos quedan pocos minutitos, unos tres me parece. Este,
yo te puedo decir lo que ha significado para nosotros también como increíble, siempre esta posibilidad de estar con alguien que nos sacude, ¿no? Y que digo realmente que la posibilidad del certamen Padeletti también, la llegada de Georgina y la tuya, es algo que nos estimula, o sea, que realmente desde esa búsqueda de la memoria que has hecho también nos posibilita un montón a repensar. Bueno, Caro nos va señalando que bueno, te toca a ti, despídete tú, Juan. Bueno, no, gracias. Nada más que agradecerles. Sí, para mí fue la posibilidad de tener una proximidad, justamente, recuperando otro de los tópicos que tratamos, una proximidad con objetos, con las fuentes, que es esa asiduidad se va ganando de una manera que uno no sabe muy bien cómo, pero va involucrándose con el objeto de una forma que sin estar en el territorio, sin estar en el lugar, no se, no se lo gana. Así que con nostalgia de estas circunstancias de aislamiento, evocamos esa potencia que tiene estar cerca de los cuadros, que tiene estar cerca de las fuentes y crecer con esa proximidad. Genial. Bueno, pues nos despedimos un martes más. Juan Cruz, mil gracias por estar aquí en Teletransportación, Museo Rosa Galisteo, y espero que pronto vengas al museo a continuar y a cerrar y abrir puertas como has hecho todo este tiempo. Un abrazo a todos, Juan, nos vemos pronto. Chao, Gracias. chao. Bien, gracias. Chao. Chao, chao.